Gusto en saludarles. Soy su hermano en Cristo y pastor y maestro de enseñanzas bíblicas. Bien, hoy vamos a tomar un tema muy importante dentro de la escatología, que es la expansión del reino. No te olvides de darle like y suscríbete y dale la campanita para que no te pierdas ninguno de los videos que vamos a estar subiendo. Y comparte lo que es muy importante a los amigos, a los vecinos, a tus familiares, para que conozcan todas estas verdades que estamos tratando. Recuerda que el ministerio es para ti, para que crezcas en el conocimiento y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Estamos entrenando al pueblo de Dios y tú que eres parte de ese pueblo de Dios, debes de ser entrenado en las verdades eternas. Muy bien, hoy vamos a leer un pasaje para iniciar y vamos a leerlo en el libro de Mateo capítulo 13 y verso 33. Ve qué importante este pasaje que vamos a leer. Atento porque estamos aquí listos para ver estos temas importantes. Muy bien, capítulo 13 y el versículo 33. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que toma una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Muy bien, hoy vamos a ver lo que dije, la expansión del reino dentro de la escatología. Bueno, escatológicamente, que estamos hablando de un futuro, quisiera hablar sobre lo que es el preterismo de la iglesia, porque estamos tratando la iglesia, recuerden el tema que es la iglesia, y hoy vamos a ver la expansión del reino de Dios en la iglesia. Muy bien, así que observamos en este pasaje, en el capítulo 13 que leímos de Mateo 33, cómo el reino de los cielos es semejante, o el reino de Dios es semejante a. Cuando hablamos del reino de Dios semejante a, semejante significa parecido a o como. ¿Sí? Esto es importante saberlo. Es una figura de tipo retórica que se conoce en hermenéutica como símil, una similitud. Es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina. Ya sabemos que la levadura leuda la masa, en este caso la harina, que es para moverla y se le echa agua y se hace masa para hacer pan. De tal manera que esta mujer tomó esa levadura que hace crecer la masa, que la hincha, por decir así, la agranda, ¿verdad? De esa manera es como el pan se hace. El pan entonces se pone ya con su levadura allí, la forma que le da el panadero, se pone en una parte por algún tiempo definido y va haciendo crecer por dentro, va haciendo el proceso de agrandar precisamente la masa, el poquito de masa, para que se haga grande y de esa manera se esponja, para de esa manera meterla allá al horno y pueda salir el pan, por supuesto ya suavecito, rico, ¿verdad? Muy bien, entonces esa es esa manera en que se hace, que hace la levadura. Lo que hace la levadura dentro de la masa es exactamente lo que en términos espirituales Dios ha hecho a través precisamente de la semilla que ha sembrado en el mundo, se ha agrandado. Así como el trabajo de la levadura hacen el pan de manera eficaz, de manera poderosa,
de manera maravillosa, de manera silenciosa, ha estado haciendo desde el principio en que se fundó la iglesia, allá en el 16-18 de Mateo, donde Jesús dijo que iniciaba el trabajo, que se iba a iniciar el trabajo de la iglesia, que iba él a ser como la iniciación de esa levadura introducida precisamente en lo que es el pan, la palabra de Dios. Así ha crecido la palabra de Dios, se ha expandido la palabra de Dios, ha habido una expansión del reino de Dios. Ha habido una expansión del evangelio de Dios en todo el mundo desde aquel tiempo. Y quiero que vayamos un momento a pensar precisamente en lo que Jesús dijo en el capítulo 8 del libro de Hechos de los Apóstoles. Y dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esa palabra profética que Jesús dio es una palabra de tipo escatológica de futuro en el pretérito de la iglesia, porque hace casi 2000 años dijo Jesús precisamente estas palabras del 16-18 del libro de Mateo, donde está él iniciando o introduciendo en la mente de los apóstoles que iba, en este caso a Pedro de manera definida, que iba a fundar la iglesia. De manera que desde entonces se inicia en la mente de los apóstoles la iglesia de Jesucristo, la cual precisamente inició en los días postreros, cuando ya tenían en la mente los apóstoles la idea clara de lo que era la iglesia. Aunque no lo entendían ellos todavía, pero en el futuro de los tiempos ya se hizo esto. En el capítulo 11, versículo 26 del libro de los Hechos, ya aparece el principio del cristianismo. Ahí dice que se reunieron en Antioquía de Siria, no de Pisidia, porque había todavía en el Asia Menor existía Pisidia, y Antioquía de Pisidia, de una región llamada Pisidia. Pero no, donde inició el cristianismo, y se les dijo, dice la Biblia, y en el 11:26 de los Hechos, dice que se les dio a conocer por primera vez, se les dijo a los cristianos precisamente, valga la redundancia, cristianos. Ahí inició prácticamente el nombre de cristianos. De tal manera pues que entonces el cristianismo se empezó a extender. Incluso cuando Jesucristo ya dio el panorama nuevo del nuevo pacto en su sangre, antes de morir, ya estaba él manifestando precisamente que ese reino, igual lo que hace la levadura en el pan, en la masa, la agranda, la va agrandando poquito a poco, silenciosamente va, así de manera silenciosa, eficaz, pero maravillosa, iba Dios haciendo la obra a través de Jesucristo, en cuanto que Él comenzó el Evangelio a predicarlo, allá en el libro de Marcos, capítulo 1, versículo 15. Donde él expresa de que ya se habían cumplido los tiempos y que creyeran en el Evangelio. Ese Evangelio del reino, ese Evangelio maravilloso tenía que ir dándose a conocer. Y Jesús comenzó la predicación por supuesto, antes de Cristo, el precursor que fue Juan el Bautista. De manera que él predicaba para arrepentimiento. Pero le dijo, pero viene tras mí uno que es más poderoso que yo, el cual los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Así que a él era el iniciador de Juan el Bautista de la preparación del evangelio poderoso que traía Jesucristo. Las nuevas normas las nuevas normas de la ley mosaica ahora fueron transformadas y cambiadas cuando leemos el Sermón del Monte.
observamos ahí la nueva modalidad o la nueva forma de introducir un pensamiento nuevo, una filosofía nueva del cielo, Jesucristo. De manera que hay un cambio. Cuando él dice, por un ejemplo, en el capítulo 5, oísteis que fue dicho, amarás a tu hermano y aborrecerás a tu enemigo. Mas yo os digo, bendecid a los que os maldicen. ¿Sí? Entonces ya está diciendo una nueva norma. Si antes se aborrecía al enemigo, ahora amad a vuestros enemigos. Eso lo dice el 5, 44, 45, 46 del libro precisamente de Mateo. Entonces hay nuevas normas de cambio. El Evangelio está trayendo ahora una filosofía divina diferente a la de la ley antigua. De manera que ahora hay otras cosas que dentro del Evangelio se están tratando, que luego estaremos tratando de manera escatológica, por supuesto. Muy bien, ahora vamos a continuar tratando de entender este mensaje poderoso de lo que es precisamente el Evangelio. En la parábola del capítulo que dijimos del libro de Mateo 13, 33, de la levadura, entonces comprendemos cómo se extendió el Evangelio de Dios en el corazón de la gente. De manera que una cosa es extenderse y otra cosa es extenderse en lo interior de las personas y otra cosa es extenderse en lo exterior. Se extendió en el exterior predicando Jesucristo, luego tomó a 12 discípulos, los entrenó en esas verdades eternas que él traía, ese pensamiento que traía él, los introdujo en eso, les dio poder, autoridad a ellos, de manera que sanaban enfermos, echaban fuera demonios y hacían milagros y prodigios, y eso continuó. Hay una continuidad, una extensión del poder de ese evangelio que no solamente es un logos, es algo nomás escritural y hablado, sino que es un poder traído del cielo, traído de la fuente de Jesús, la fuente poderosa de él, porque Dios habitaba en él, de manera que se extiende el evangelio. Luego ya en el libro de Lucas aparecen 70, precisamente en el 10 de Lucas aparecen 70 ya personas siendo instruidas para seguir esa modalidad, esa forma de trabajo de Dios, de extensión de ese evangelio glorioso, esas buenas nuevas traídas por Jesucristo. De manera que escatológicamente en el pretérito pasado, en el pasado precisamente, en el preterismo pasado de la iglesia, se está dando a futuro y está creciendo y está avanzando. De manera que no solo cuando están los discípulos y todos esos 70 personas están siendo entrenadas para la continuación de este evangelio glorioso y poderoso, sino que después del Pentecostés reciben poder para poder hacer crecer y continuar la obra de crecimiento y extensión del evangelio, el cual hasta la fecha no se ha terminado. Pero veamos en el 1:8 que dijimos de los hechos, y recibiréis poder. Ya allí Jesús estaba resucitado, ya no estaba en cuerpo físico, aunque visiblemente, pero no tenía un cuerpo físico, sino un cuerpo visible y glorioso, que lo vieron los discípulos, de manera que los entrenó y dijo, y me seréis testigos. Ahora sí, un verdadero testigo es aquel que no solo cree en lo que su maestro le ha enseñado y sigue esas enseñanzas y las practica, sino que ese evangelio traía poder, un poder extraordinario para que ellos lo utilizaran como instrumentos que eran de Jesús y de Dios y lo pudieran proclamar a todo el mundo conocido de ese entonces. De manera pues que aquí escatológicamente estamos viendo cómo crece el evangelio. De manera que dice a la escritura, volviendo al 1:8 de los hechos, y recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo llega con poder a la vida de los creyentes de la iglesia, hay milagros y prodigios.
Dios mismo, cuando me bautizó con el Espíritu Santo, empezó a hacer señales y prodigios. De tal manera que los primeros que recuerdo son de la familia, precisamente, y de personas de la iglesia. Cuando habían endemoniados en la iglesia que nací, en el año precisamente 78, 79, ya Dios me estaba dando prodigios y maravillas. Y habían personas que llegaban a la iglesia endemoniadas y en el nombre de Jesús echaba fuera a los demonios y salían, y la gente hasta caía allí como muerta. Imagínense, y orábamos por ellos con aceite y volvían otra vez a la normalidad, por decir así, en el sentido de que recobraban la conciencia, por supuesto. Vean qué cosas más interesantes. O una vez mi esposa estaba con un dolor fuerte de cabeza y con el dedo índice señalé su frente y le toqué su frente en el nombre de Jesús. Espíritu de dolor de cabeza, en el nombre de Jesús, fuera de esta mujer, ahora mismo en el nombre de Jesús. Y se fue, y me dice mi esposa, ya no me duele. Yo todavía como medio incrédulo, porque estaba iniciando, por decir ahí, el camino del Evangelio. Todavía como que si no lo creía, le digo, ¿no te duele la cabeza? No, ya no me duele. En una vez oré por una mujer que tenía parálisis. Y en el nombre de Jesús oré por esa mujer y la parálisis desapareció y extendió el brazo. De esas muchas cosas y maravillas que les voy a ir contando poco a poco, son las que Dios me ha dado como ejemplo para que de manera escatológica pensemos de que en aquel tiempo se hicieron milagros y todavía están los milagros. En Hebreos precisamente habla precisamente eso de que Jesús es el mismo de ayer, hoy y por los siglos, dice el 13, 7, 8. De manera que podemos comprender y entender lo que Dios estaba haciendo en aquel tiempo a través de Jesucristo. Y de esa manera los discípulos comenzaron a predicar en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. No te olvides, por favor, de darle like. No te olvides, por favor, y suscríbete. Y al mismo tiempo toca la campanita para que no te pierdas ninguno de estos videos que vamos a estar subiendo. ¿Ok? Y compártelo a quien lo necesita, por favor. Si tiene algún comentario, hazlo. Así que en nuestro próximo programa no te lo pierdas. Vamos a ver si es cierto, desde el punto de vista de aquel tiempo, si realmente se cumplió en la Biblia la profecía del 1:8 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Y es un tema muy importante, no te lo pierdas. Y no te olvides, por favor, que allí te damos los enlaces para que nos veas allí, aquí en YouTube, en YouTube, aquí en el Face y también Instagram. Y también te recordamos que vamos a estar también muy pronto ya vamos a estar subiendo podcast para que también puedas oírlo allí. Síguenos, por favor, allí en podcast, por favor, allí, y compártelo también, que es importante. Ahí te dejamos los enlaces para que puedas tú perfectamente saber. Muy bien, Dios te bendiga en abundancia, el Señor te prospere en todas las cosas, amigo, y hasta la próxima.